Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo por aquí con la adrenalina a tope porque hoy tenemos un tema que sinceramente me dejó boquiabierta. Y creo que a ustedes también les va a dar un vuelco el corazón porque prepárense. Hoy amigos vamos a hablar sobre la bomba informativa que explotó el 30 de agosto de 2025. Sí, ya sé, todavía no estamos ahí, pero el futuro llegó y nos trajo un notición. Y es que ese día el mundo del entretenimiento turco, y diría que el mundo entero, se paralizó con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba, la impactante noticia de Serine y Atay. Si eres fan de las series turcas y especialmente de las de antaño, como yo, seguro que ya se te encendieron las alarmas. Serine y Sarkaya. Atay Ulusoy. La bomba. Solo con escuchar esos nombres se me viene a la mente la química, el drama, la pasión, el escándalo. Bueno, no necesariamente escándalo, pero sí, algo grande. Y es que para los que no los conozcan, estos dos actores son pilares fundamentales en la industria turca. Han protagonizado dramas que rompieron récords de audiencia, tienen legiones de fans en todo el mundo, y sus vidas personales, por supuesto, son objeto de intenso escrutinio. Así que imaginen el revuelo. Imaginen la cantidad de notificaciones, de comentarios, de memes, de todo. Las redes sociales literalmente explotaron. Y por supuesto aquí estoy yo para contarles todos los detalles, analizar la situación y sobre todo, para darles mi opinión, que como siempre, es lo que más me gusta hacer. Antes de que empecemos a desmenuzar esta noticia que nos tiene a todos con el alma en un hilo, no puedo dejar de invitarlos a que se suscriban al canal. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal, siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo de las series y del entretenimiento. Así que si son fans de las series turcas, este es su lugar. Suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué pasó exactamente el 30 de agosto de 2025? ¿Qué fue lo que sacudió el mundo? Pues por lo que se sabe hasta ahora, la noticia que conmocionó a todos fue una reconciliación. Sí. Una reconciliación. Serine y Atay, juntos de nuevo. Pero no de cualquier manera, no en un proyecto laboral. No. Los rumores que llevaban semanas circulando se confirmaron. Estaban juntos. Y no solo eso, sino que todo apuntaba a que la relación era seria, formal. Impresionante. Para los que no estén al tanto de la historia, les cuento un poco. Serine y Atay, aunque nunca confirmaron públicamente un romance, fueron vinculados sentimentalmente en el pasado. La química entre ellos era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Eran la pareja perfecta, o eso parecía. La atención mediática que les rodeaba era enorme, y cualquier cosa que hicieran era noticia. La noticia de su reencuentro y la confirmación de una relación fue inesperada y generó una ola de alegría y sorpresa entre sus fans. ¿Por qué era tan sorprendente? Pues porque ambos habían seguido caminos separados, cada uno con sus propios proyectos, sus relaciones, y en cierta medida, parecían haber cerrado ese capítulo de sus vidas. Atay, por ejemplo, había estado trabajando en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad actoral y consolidando su carrera. Serine, por su parte, había continuado triunfando en la televisión turca, ganándose el cariño del público y afianzando su imagen de estrella. Y de repente, ¡pum! Juntos de nuevo. La noticia se propagó como la pólvora. Fotografías filtradas, testimonios de testigos, rumores cada vez más fuertes. La información fue llegando poco a poco, como suele pasar en estos casos. Los medios turcos, por supuesto, se volcaron en la cobertura, intentando averiguar todos los detalles posibles. ¿Cómo se habían reencontrado? ¿Cuándo había empezado su romance? ¿Qué significaba esto para sus carreras? ¿Para sus vidas personales? La especulación no se hizo esperar. Algunos medios afirmaban que la reconciliación se había producido en secreto, durante un viaje a. Otros que había sido en el set de un nuevo proyecto que los reunía. La verdad, hasta ahora, es que hay más interrogantes que respuestas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la pareja ha decidido apostar por su amor. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? ¿Qué implicaciones tiene esta noticia en sus proyectos futuros?
Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La industria del entretenimiento turca es muy particular. La vida personal de los actores, especialmente de los más famosos, es un factor a tener en cuenta. Los fans, la audiencia, las marcas, todos están atentos a sus movimientos. Y en este sentido, la noticia de la reconciliación de Serine y Atay puede abrir un abanico de posibilidades. ¿Podrían trabajar juntos de nuevo? ¿Aprovecharán su popularidad para protagonizar un nuevo drama que rompa récords? ¿O decidirán mantener su relación alejada del foco mediático? Las posibilidades son infinitas. Además, esta noticia podría impulsar sus carreras individuales. La atención mediática, sin duda, les beneficia. Sus proyectos actuales y futuros ganarán visibilidad. Las marcas seguramente querrán contar con ellos para campañas publicitarias. En definitiva, es un momento dorado para ambos. Sin embargo, no todo es color de rosa. La presión mediática, el escrutinio público, los rumores, todo eso puede ser muy difícil de manejar. Es importante que ambos se mantengan firmes, que protejan su relación y que sepan sortear los obstáculos que se les presenten. Y por supuesto, está la opinión de los fans. Los fans son, en última instancia, quienes hacen que los actores sean lo que son. La reacción de los fans ante esta noticia fue mayoritariamente positiva. Alegría, emoción, celebración. En las redes sociales, el hashtag #SerineYATay juntos de nuevo se convirtió en tendencia mundial. Los fans crearon montajes, compartieron fotografías, revivieron momentos memorables de sus carreras. Pero como en todo, también hubo críticas. Algunos cuestionaron la veracidad de la noticia, otros expresaron sus dudas sobre la durabilidad de la relación. Pero en general, la sensación predominante es de alegría y esperanza. Y eso, amigos, es lo que importa. Ahora bien, ¿qué opino yo? Pues como siempre, mi opinión es que me encanta. Me encanta esta historia. Me encanta el drama, el romance, la emoción. Me encanta que dos personas que se quieren decidan darle una nueva oportunidad al amor. Creo que Serine y Atay son dos grandes profesionales, dos personas talentosas y dos seres humanos que merecen ser felices. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Espero que su amor perdure, que su relación se fortalezca y que su felicidad sea la mayor de las recompensas. Y ahora un poco de análisis. ¿Por qué esta noticia causó tanto revuelo? Creo que hay varias razones. Primero, porque ambos actores son muy queridos por el público. Segundo, porque su historia de amor, aunque no oficial, siempre generó mucha expectación. Tercero, porque el reencuentro es algo inesperado, algo que nadie veía venir. Y cuarto, porque el amor, el romance, las segundas oportunidades, siempre son temas que nos tocan el corazón. Así que amigos, eso es todo por hoy. Hemos analizado la impactante noticia de Serine y Atay. Hemos explorado los detalles, los rumores, las implicaciones, y sobre todo, hemos compartido nuestra opinión. Antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Hemos hablado sobre la noticia del 30 de agosto de 2025, sobre la reconciliación de Serine y Atay. Hemos analizado los rumores, la reacción de los fans, las implicaciones en sus carreras. Y sobre todo, hemos expresado nuestra opinión. Una opinión que, como siempre, es sincera, apasionada y con mucho cariño. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Su participación es muy importante para mí. Y me encanta leer sus opiniones, debatir sobre los temas y sobre todo, compartir esta pasión por las series turcas. Ahora sí, para finalizar, les pido por favor, que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Les gusta la pareja? ¿Qué esperan de su futuro? Quiero leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.